Carl Jung, el padre de la psicología analítica, creía que los sueños no son simples ruidos de la mente, son portales, mensajes cuidadosamente esculpidos por el alma, provenientes de una región de la psique que rara vez tocamos en estado de vigilia. Para Jung, el inconsciente no era un depósito de basura psicológica, sino un templo sagrado de símbolos, un espacio vivo y creativo donde habita lo que aún no conocemos de nosotros mismos. Los sueños son las cartas que el alma se escribe a sí misma, decía él, y sin embargo, ¿cuántas veces rompemos esas cartas sin siquiera leerlas? Jung nos invita a mirar hacia adentro, no con los ojos del juicio o de la razón fría, sino con la mirada de quien contempla un lago profundo, donde imágenes arquetípicas, antiguas, misteriosas, universales, danzan en la superficie como reflejos de lo que somos y de lo que estamos destinados a convertirnos. Él veía los sueños como espejos simbólicos del alma, donde aparecen nuestros conflictos más ocultos, nuestros deseos no expresados, nuestras heridas no cicatrizadas, pero también nuestra sabiduría silenciosa, la chispa divina del self, nuestro verdadero centro interior. En el viaje junguiano, el sueño es una guía, un oráculo silencioso que señala aquello que necesita ser visto, integrado, acogido. Es el inconsciente intentando equilibrar la conciencia, compensando los excesos del ego, revelando la sombra que fingimos no cargar o anunciando la llegada de una nueva etapa del alma, como la aparición del ánima o del viejo sabio en momentos decisivos. Cada sueño es una llave, y cada llave abre una puerta distinta dentro de nosotros. Pero hay un detalle esencial que Jung comprendió con profundidad. Los sueños no hablan en lenguaje lógico. Se comunican por medio de imágenes, metáforas, mitos. Un tren que parte sin ti, un animal que te observa en silencio, una casa con cuartos que nunca habías visto, un reencuentro con alguien que ya se fue. Todo eso, aparentemente sin sentido, está en realidad lleno de significado. El lenguaje de los sueños es el lenguaje del alma, y aprender a descifrarlo es como aprender a escucharse por primera vez. Por eso, este video no es solo una explicación, es una invitación a la escucha. Un viaje simbólico que comienza ahora, guiado por las ideas de Jung y nutrido por una verdad simple y poderosa. Nuestros sueños nos conocen más de lo que imaginamos. A lo largo de los próximos capítulos, vamos a explorar los laberintos de ese lenguaje secreto, descubrir por qué soñamos, qué revelan los arquetipos, cómo interpretar los mensajes del inconsciente y, sobre todo, cómo usar esos susurros nocturnos para vivir de forma más plena, verdadera y consciente. Porque en el fondo, cada noche nos ofrece una nueva oportunidad de regresar a casa, no al lugar donde vivimos, sino al lugar donde somos completos. Y tal vez el sueño que tuviste anoche está intentando decirte exactamente eso. Imagina que cada noche, cuando te quedas dormido, se construye un puente silencioso, uniendo lo que crees ser con lo que realmente eres. Una travesía invisible que te lleva al corazón de tu propia alma. Carl Jung llamaba a eso soñar. Pero para él, los sueños no eran meros fragmentos desconectados de memorias o deseos reprimidos. No, eran mucho más que eso. Los sueños, según Jung, son mensajes con propósito, manifiestos poéticos del inconsciente, cargados de sabiduría, dirección y sanación. No surgen al azar. Son respuestas simbólicas a tu vida consciente, intentos del inconsciente de compensar los excesos, los olvidos y las distorsiones del ego. Es como si cada sueño dijera, mira esto, siente esto. Olvidaste mirar esta parte de ti. Si en la vigilia vivimos bajo el dominio de la persona, la máscara que usamos para ser aceptados en el mundo, en el sueño, esa máscara cae. Ahí no somos el nombre que decimos ser, ni el papel que representamos. En los sueños, somos visitados por partes olvidadas de nosotros mismos, el niño herido, el guerrero exhausto, la amante rechazada, el viejo sabio que todo lo observa. Estas figuras no son aleatorias, son representaciones vivas de la psique, intentando dialogar con nosotros por medio de imágenes. Para Jung, el sueño tiene dos funciones principales: compensar y orientar. La función compensatoria
busca restaurar el equilibrio perdido. Si estás demasiado atrapado en la racionalidad, puedes soñar con aguas profundas, con caos, con vuelos fuera de control. Si estás ahogado por emociones, puedes soñar con estructuras, caminos, geometrías. El inconsciente actúa como un regulador simbólico, intentando siempre restaurar la armonía interior. La función orientadora, por otro lado, señala direcciones, muestra hacia dónde quiere ir el alma, aunque el ego aún no lo sepa o lo resista. Un sueño puede anticipar un conflicto futuro, revelar un potencial dormido o advertir sobre un peligro invisible. Como una brújula arquetípica, no indica qué hacer, pero muestra dónde está la verdad. Jung veía el sueño como un discurso misterioso del alma consigo misma, una carta codificada, escrita en símbolos, enviada del inconsciente a la conciencia. Pero solo la recibiremos de verdad si tenemos el coraje de escuchar y descifrar. Al comprender los sueños así como mensajes con alma, percibimos que son más que experiencias nocturnas. Son ensayos del espíritu, son semillas de la individuación, son el inconsciente intentando hacernos enteros nuevamente. Y si los sueños tienen esa sabiduría, esa intención, ese cuidado, entonces la pregunta ya no es ¿por qué estoy soñando esto?, sino ¿qué quiere decirme mi alma? No siempre los caminos del alma caminan lado a lado. A veces, incluso entre maestros, el destino susurra direcciones opuestas. Así ocurrió con Freud y Jung. Al principio había admiración mutua. Freud veía en Jung a su sucesor, el heredero de un psicoanálisis naciente. Jung, por su parte, reconocía en Freud a un pionero, alguien que se atrevió a descender a las capas profundas de la mente humana. Pero con el tiempo, algo esencial comenzó a emerger, un abismo entre sus visiones sobre los sueños. Freud creía que los sueños eran expresiones disfrazadas de deseos reprimidos, especialmente de naturaleza sexual. Para él, el inconsciente era una especie de caldero oscuro, donde se escondía todo lo inaceptable: culpa, deseo, censura. Los sueños serían entonces un teatro de la represión, donde el ego asistía, con los ojos entrecerrados, a aquello que no podía vivir a la luz del día. Pero Jung vio más profundo. Para él, los sueños no ocultan, revelan, no disfrazan, iluminan. Jung no veía los símbolos como simples disfraces de impulsos prohibidos, sino como mensajes vivos de un inconsciente sabio, orientador, creativo. Comprendió que el inconsciente no era solo personal, era colectivo, compartido, antiguo como la humanidad misma. Los sueños no solo rescataban traumas del pasado, anunciaban caminos por venir. Esa fue la diferencia que separó a los dos hombres, no por vanidad, sino por visiones del mundo irreconciliables. Para Jung, reducir todos los sueños al deseo sexual era como intentar explicar una sinfonía solo con su primera nota. Había mucho más ahí: arquetipos, símbolos, mitos, el alma misma hablando en su lenguaje secreto. Esa ruptura fue dolorosa, pero necesaria, porque Jung necesitaba seguir su propio llamado, y los sueños serían su brújula. A partir de ahí, se sumergió cada vez más en el lenguaje simbólico, en la sombra, en el self, en los arquetipos. Comprendió que cada sueño era una invitación a reencontrarse consigo mismo, al proceso sagrado de la individuación, convertirse en lo que uno es, por completo. Y tal vez por eso, hasta hoy, sus ideas resuenan tan profundo, porque no hablan solo de la mente, sino del alma. No todo sueño nace solamente de nuestra historia. Algunos vienen de un lugar más antiguo que nuestra memoria, como si hablaran con la voz del tiempo, portando símbolos que ninguna biografía puede contener. Para Carl Jung, el alma humana no está hecha de una sola capa. Hay profundidades distintas dentro de nosotros, como pisos en una casa oculta. El primer piso es el inconsciente personal. Ahí descansan recuerdos olvidados, dolores enterrados, miedos infantiles, deseos no vividos. Ese espacio contiene la parte íntima de nuestra sombra, todo aquello que no fue aceptado o digerido por la conciencia. Pero hay un sótano más profundo, y también un cielo por encima, un espacio misterioso, donde soñamos cosas que nunca hemos visto, sentimos símbolos que no sabemos nombrar, y aún así,
Nos tocan como si siempre hubieran estado ahí. Ese es el inconsciente colectivo. Jung creía que todos nosotros, sin excepción, compartimos un campo simbólico común, una especie de herencia psicológica de la humanidad. En él viven los arquetipos, imágenes primordiales, matrices de experiencia, patrones eternos que aparecen en los mitos, en las religiones, en las historias y en nuestros sueños. Por eso, una mujer de una aldea africana puede soñar con una serpiente que cura, al mismo tiempo que un hombre europeo sueña con un dragón que debe enfrentar. Culturas distintas, símbolos semejantes, porque esas imágenes no pertenecen a la historia individual, sino al alma del mundo. El inconsciente personal habla de nuestra vida, el inconsciente colectivo habla de la vida en nosotros, y cuando un sueño proviene del colectivo, lleva un peso distinto. Es como si el universo dijera, presta atención, esto es más grande que tú. Imagina soñar con un gran árbol cuyas raíces tocan el centro de la tierra, o con una figura luminosa que te guía a través de la oscuridad. Esos no son simples fragmentos mentales, son llamados arquetípicos. El árbol, el viejo sabio, el héroe, el laberinto, son símbolos universales que emergen cuando el alma necesita dirección, sanación o transformación. Entender si un sueño es personal o colectivo es como aprender a distinguir el susurro de un niño del eco de una montaña. Ambos tienen valor, pero hablan con fuerzas distintas. Y cuanto más aprendemos a escuchar esos niveles, más nos acercamos al self, el centro silencioso de nuestra totalidad, que danza entre lo íntimo y lo eterno. A medida que nos sumergimos más profundo en los sueños, algo empieza a emerger de las sombras con una nitidez sorprendente. Figuras, presencias, personajes que no son solo creaciones de la mente, sino espejos vivos del alma. Carl Jung los llamó arquetipos, y su presencia en los sueños no es casual ni decorativa, es esencial. Los arquetipos son formas eternas, imágenes primordiales que habitan el inconsciente colectivo. No tienen nombre ni tiempo, pero se nos presentan como símbolos vívidos, como si hubieran sido esculpidos por el propio lenguaje del alma. Cuando sueñas con un camino tortuoso y sientes el impulso de seguir, aún con miedo, tal vez sea el héroe quien camina dentro de ti, esa parte valiente que sabe que necesita salir de la zona de confort y atravesar el bosque oscuro de su propia alma. Si ves a una mujer luminosa, envuelta en serenidad, que te acoge y guía con amor, quizás estás ante la Gran Madre, símbolo de la nutrición interior, de la seguridad perdida en la infancia o del femenino profundo que pide ser expresado. Y cuando aparece un anciano en silencio, observando con ojos que atraviesan el tiempo y la materia, tal vez ha llegado el viejo sabio, aquel que ya ha recorrido el camino y espera, paciente, a que tú también descubras tu verdad. Pero no todos los encuentros son dulces. A veces somos perseguidos por figuras sombrías, amenazantes, distorsionadas. Despertamos con el corazón acelerado, miedo, angustia, pero incluso ahí hay un arquetipo, la sombra. Esa parte de nosotros que fue rechazada, negada, escondida, aparece para ser vista, integrada y no destruida, porque lo que no es aceptado dentro de nosotros nos encarcela. Los arquetipos son como actores internos en un teatro silencioso. Cada uno representa un aspecto de la psique, una etapa de nuestra travesía hacia la individuación. No vienen para entretener, vienen para revelar. Y cuanto más aprendes a reconocerlos, más notas que no solo habitan tus sueños, sino también tus decisiones, tus relaciones, tus miedos y tus deseos. La mujer que te atrae pero te asusta puede ser el ánima, el femenino interno clamando por ser reconocido. El rival que te confronta puede ser la sombra encarnada. El mentor que aparece justo a tiempo tal vez sea el sabio, vestido de realidad. En los sueños, estos símbolos no mienten, no lo necesitan, hablan el idioma del alma. A veces, un solo sueño contiene más verdad que 1000 palabras dichas a lo largo de una vida. Carl Jung lo sabía. Él no veía los sueños como enigmas por resolver, sino como revelaciones vivas, capaces de iluminar las regiones más profundas del alma. Y en sus consultas clínicas,
que más parecían rituales silenciosos de escucha y significado, fue testigo de sueños que cambiaron destinos. Uno de los más famosos fue el del sol fálico. Una vez, un joven paciente le contó que había soñado con un sol que irradiaba luz y al mismo tiempo tenía forma fálica. Para muchos, ese sueño parecería absurdo o incluso vergonzoso, pero Jung no juzgaba. Escuchaba con ojos simbólicos. Para él, ese sol representaba el nacimiento de una nueva conciencia. El falo, símbolo de energía creativa y transformación, unido al sol, fuente de vida, revelaba un renacimiento interior, un movimiento del self intentando emerger. No era un desvarío sexual, como Freud podría haber interpretado, sino un llamado a la individuación. Otro ejemplo notable es el de la casa con niveles. El mismo Jung tuvo ese sueño. En él, caminaba por una casa desconocida. En el piso superior, habitaciones bien decoradas. En la planta baja, espacios más sencillos. En el sótano, un lugar oscuro y arcaico. Seguía descendiendo, hasta encontrar una cámara subterránea con huesos y fragmentos de civilizaciones antiguas. Ese sueño tan vívido lo llevó a la percepción de que la psique humana tiene capas estructurales, desde el ego consciente hasta el inconsciente personal y finalmente el inconsciente colectivo. Cada nivel era un estrato del alma, cada descenso una invitación a la profundidad. Jung también relató el caso de una paciente que soñó con un escarabajo dorado. Mientras ella contaba el sueño, un escarabajo real, de la misma especie, golpeó la ventana del consultorio. Ese evento, que unía símbolo y realidad, se convirtió en el nacimiento del concepto de sincronicidad. Un sueño que no solo revelaba, sino que también se manifestaba, como si el universo conspirara en símbolo y carne. Esos sueños no fueron interpretados con prisa. Jung los escuchaba como se escucha un poema antiguo. Cada imagen, cada emoción, cada símbolo, todo era descifrado con reverencia, porque en el centro de cada sueño había un alma intentando recordarse a sí misma. Y tal vez lo más profundo de estos ejemplos no sea lo que Jung interpretó, sino la forma en que respetaba el misterio. No quería descifrar los sueños por completo, quería caminar con ellos, como quien toma la mano de algo sagrado. Algunos sueños no vienen solo para advertirnos o desafiarnos, vienen como llamados silenciosos, invitaciones a un viaje interior que, si lo aceptamos, puede transformarnos para siempre. Carl Jung llamaba a ese camino individuación. No es un concepto abstracto, es el proceso más íntimo y real que podemos vivir, el movimiento del alma hacia la integridad, la búsqueda de convertirse en lo que uno es, detrás de las máscaras, más allá de las heridas, a pesar del miedo. Y es en los sueños donde ese viaje se revela. El self, ese centro oculto de la psique que nos llama a ser más auténticos, más enteros, envía señales nocturnas. Imágenes que anuncian cambios, símbolos que revelan lo que está en desequilibrio, presencias arquetípicas que surgen para guiar o desafiar. Sueñas que estás perdido en un bosque oscuro y, de repente, encuentras un sendero oculto. No es solo un sueño sobre la naturaleza, es una metáfora del alma. Estabas perdido de ti mismo y algo dentro de ti empieza a señalar el camino de regreso. O tal vez sueñas con un espejo roto, con un puente que se derrumba, con un niño herido llorando solo en una habitación. Esas imágenes no son aleatorias, son mensajes simbólicos, revelando dónde el ego se ha alejado del self, donde el dolor aún no ha sido visto, donde es necesaria una reconciliación. Cada sueño se convierte entonces en una brújula interior. No te dice qué hacer, pero te muestra lo que necesita ser escuchado. Y cuando comienzas a seguir esas señales, algo profundo sucede. Las partes dispersas de ti, la sombra, el ánima, el viejo sabio, el héroe, comienzan a acercarse, a dialogar, a unirse. Así es como ocurre la individuación, no como una iluminación repentina, sino como una lenta y amorosa reintegración del alma. Y el self es el gran maestro de ese movimiento. Susurra en imágenes, espera en silencio y nunca deja de llamar. No todo sueño viene con luz. Algunos llegan envueltos en niebla, con ojos que nos observan en la oscuridad,
con pasos que resuenan detrás de nosotros cuando corremos sin saber de qué. Esos sueños asustan, inquietan, y muchas veces queremos olvidarlos tan pronto como despertamos. Pero, para Carl Jung, son justamente esos sueños los que más merecen ser escuchados, porque es en ellos donde la sombra se revela. La sombra es todo aquello que negamos en nosotros mismos. Rasgos, impulsos, verdades que, por ser incómodas o indeseadas, fueron expulsadas de la conciencia y lanzadas a las profundidades de la psique. Pero lo que se reprime no desaparece, solo se transforma. Y por la noche, cuando la persona duerme, la sombra se levanta, no para destruirnos, sino para reencontrarse con nosotros. Puede aparecer como un monstruo que nos persigue, un asesino invisible, una figura grotesca, un animal salvaje. Puede venir como una versión distorsionada de nosotros mismos, o como alguien a quien detestamos sin razón aparente. Y aún así, es parte de nosotros. Esos sueños son como espejos oscuros, muestran lo que intentamos esconder: envidia, rabia, miedo, fragilidad, vanidad, carencia, pero también ocultan potenciales no vividos, dones ahogados, deseos legítimos que fueron silenciados para agradar, sobrevivir o encajar. Enfrentar a la sombra en sueños es un paso esencial en el viaje de la individuación. No se trata de vencerla, sino de mirarla a los ojos y reconocer: tú también soy yo. Jung decía que el oro está en la sombra, porque es precisamente en esa inmersión en el lado oscuro donde podemos recuperar nuestra integridad, nuestra verdad más cruda, nuestra humanidad más auténtica. Por eso, cuando la sombra venga a visitarnos en sueños, por más aterradora que parezca, sepamos acogerla. No quiere castigarnos, quiere completarnos. Hay noches en que el sueño no es refugio, sino tormenta. Despertamos jadeando, el corazón desbocado, el cuerpo empapado en un sudor que parece surgir de lo más profundo del alma, y nos preguntamos: ¿por qué soñé esto? Carl Jung diría: porque lo necesitabas. Las pesadillas son mensajeros intensos, y como todo mensaje urgente, gritan, no porque quieran castigarnos, sino porque algo dentro de nosotros necesita ser visto. Ahora, cuando ignoramos el llamado suave del alma, ella utiliza el miedo como último recurso para despertarnos por dentro. Jung comprendía las pesadillas como alertas simbólicas, manifestaciones del inconsciente que intentan romper la barrera de la negación. Muchas veces lo que nos asusta en el sueño es la propia sombra, esa parte reprimida de nosotros que quiere ser reconocida, ya no olvidada. Otras veces, la pesadilla trae a la superficie un trauma no sanado, un conflicto que está carcomiendo silenciosamente el corazón. Pero siempre hay sentido detrás del susto. Enfrentar una pesadilla con los ojos del alma, y no solo con el miedo del ego, es un acto de valentía. Es preguntarse: ¿qué está intentando nacer en mí a través de este caos? En lugar de huir, Jung nos invita a escuchar, a anotar, a reflexionar, y si es posible, a dialogar con el símbolo que nos aterrorizó. Porque muchas veces, aquello que nos persigue en la oscuridad solo quería ser visto con compasión. Hasta aquí, hemos buceado en las aguas profundas de los sueños, como quien nada hacia una luz interior. Pero ahora, quizás te preguntes: ¿cómo puedo comprender mis propios sueños? ¿Cómo descifrar ese lenguaje secreto que mi alma habla mientras duermo? Carl Jung creía que cada uno de nosotros tiene la capacidad de interpretar sus propios sueños, no como un ejercicio intelectual, sino como un acto de escucha interior. Él nos invitaba a ser alquimistas del alma, a transformar símbolos en significado, imágenes en dirección, sensaciones en sabiduría. Y el primer paso, según él, es simple y sagrado: registrar los sueños. Al despertar, aún con los ojos entreabiertos, antes de moverte del todo, anota todo lo que puedas. Un gesto, un sonido, un color, un detalle que parezca irrelevante puede ser una clave. El inconsciente habla con sutileza, y olvidar un sueño es como perder una carta escrita por el propio corazón. Después, observa los sentimientos que el sueño despertó: miedo, alivio, encanto, ira. Jung decía que la emoción es el mapa que guía hacia el símbolo. Lo que sentiste durante el sueño
es tan importante como lo que viste, porque la emoción es el cuerpo del alma intentando expresarse. Luego, busca símbolos recurrentes. El agua, por ejemplo, suele representar el inconsciente. Una escalera puede sugerir transición. Un animal puede representar la sombra o un instinto reprimido. Pero recuerda, el símbolo tiene un significado colectivo, pero también personal. La serpiente que cura en una cultura puede representar el miedo a la transformación en otra. Por eso, escucha lo que ese símbolo representa para ti. Jung también nos invitaba a relacionar el sueño con la vida despierta. ¿Qué tiene que ver este sueño con tu etapa actual? ¿Hay algo que estás evitando? ¿Un conflicto no resuelto? ¿Un potencial no vivido? El inconsciente siempre dialoga con lo que está ocurriendo ahora. Con el tiempo, llevar un diario de sueños puede convertirse en un ritual de reencuentro interior, un libro de mensajes del self, una constelación de símbolos que guía tu proceso de individuación. Pero recuerda, interpretar un sueño no es descifrarlo por completo. Es caminar con él, permitir que te transforme, aunque aún no entiendas todo, porque a veces el sueño no vino para ser explicado, vino para ser sentido. Hay sueños que parecen venir del mañana. Los vives dormido y días o semanas después, la escena se repite con una precisión inquietante. Un lugar que nunca habías visto, pero reconoces. Una frase que ya resonaba en tu cuerpo. Un presentimiento que se vuelve realidad. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, cuando dos eventos se conectan no por causa y efecto, sino por significado. Es como si el universo, por un breve instante, conspirara en símbolo y tiempo, revelando que hay un orden más profundo guiando todo, aunque no podamos verlo. Jung estudió profundamente los sueños que parecían anticipar el futuro. En su consultorio, encontró pacientes que soñaban con accidentes que aún no habían ocurrido, con muertes, encuentros y giros del destino que solo tendrían sentido después. Pero lo más importante, para él, no era probar una premonición. Era comprender el simbolismo detrás del acontecimiento. La sincronicidad nace cuando el mundo interior y el mundo exterior se alinean, un sueño con un escarabajo, y al día siguiente, un escarabajo golpea tu ventana, una imagen de fuego, y un conflicto aparece en la vida real. El alma está hablando, y el mundo está respondiendo. Estos encuentros entre sueño y realidad no son comunes, pero cuando suceden, dejan una huella, una sensación de que algo más grande está guiando lo invisible. Jung no lo veía como magia, sino como parte de la naturaleza psíquica del universo. Él creía que la mente y la materia estaban profundamente entrelazadas y que, a veces, el inconsciente accedía a algo más allá del tiempo lineal. Los sueños proféticos para Jung no se trataban de predecir, se trataban de alinearse, estar tan en sintonía con el inconsciente que nos muestra hacia dónde vamos, incluso antes de saber que ya hemos comenzado a caminar. Hay sueños que no necesitan ser comprendidos, solo sentidos. Llegan como visiones, como mensajes envueltos en misterio, como si vinieran de un lugar que no pertenece al tiempo, ni al ego. Son como oráculos silenciosos, enviados no por la mente, sino por el alma. Carl Jung veía el sueño como mucho más que un fenómeno psicológico. Para él, el sueño era muchas veces un evento espiritual, un puente entre el mundo interior y una dimensión más profunda del ser. Cuando dormimos, decía, atravesamos el velo de la conciencia ordinaria y accedemos a un espacio donde lo invisible toma forma. Es en ese lugar donde el alma habla, y no habla con palabras, sino con símbolos. Los símbolos son como semillas de sabiduría, contienen capas, revelan verdades sin necesidad de explicarlas. Un río puede ser flujo, sanación, transición. Una cueva puede ser útero, recogimiento, muerte y renacimiento. Cada símbolo es un espejo donde el alma se reconoce. Jung reconoció que muchas culturas antiguas ya sabían esto. Para los pueblos indígenas, los sueños son sagrados, mensajes del Gran Espíritu. Para los alquimistas, son procesos de transmutación interior. En el taoísmo, son movimientos del Tao dentro del ser. Y en las tradiciones místicas,
Los sueños siempre han sido considerados medios de revelación divina. Soñar en esos contextos es orar con los ojos cerrados. Y quizás por eso, algunos sueños parecen sanarnos sin que sepamos cómo. Tocan una herida olvidada, rescatan una parte perdida, susurran el nombre que olvidamos de nosotros mismos. No nos informan, nos transforman. Quienes aprenden a caminar con los sueños, con humildad, escucha y reverencia, comienzan a recorrer un camino que es más que psicológico, es iniciático, un regreso a lo sagrado que habita dentro. Al final de todo, quizás los sueños nunca fueron un misterio por resolver, sino un llamado por escuchar. Carl Jung lo sabía. No veía los sueños como distorsiones de la mente, ni como códigos por descifrar. Los veía como puentes hacia lo invisible, mensajes provenientes de una parte nuestra que es más antigua, más sabia, más verdadera que cualquier persona que hayamos aprendido a representar. A lo largo de este recorrido, vimos que los sueños no son ruido, son ecos del alma, y cuando aprendemos a escucharlos, algo sutil comienza a moverse dentro de nosotros. La vida adquiere una nueva profundidad. Las señales pequeñas del día a día se convierten en espejos. Las angustias comienzan a tener raíces. Las alegrías se vuelven más plenas, porque ahora ya no estamos solo sobreviviendo en el mundo exterior, también estamos habitando el mundo interior. Cada sueño, por más extraño o fragmentado que sea, es un símbolo esperando ser acogido, un fragmento del self tendiéndonos la mano, un gesto amoroso del alma diciendo, estoy aquí, nunca dejé de hablarte. Aprender a escuchar los sueños es como encender de nuevo una fogata ancestral en el pecho. Es recordar que dentro de nosotros viven el héroe y el niño, el sabio y la sombra, la diosa y el laberinto, y que cada uno tiene algo que enseñarnos. No hay sueño pequeño, no hay símbolo inútil. Todo lo que aparece en la noche lleva consigo una posibilidad de transformación silenciosa, y transformarse no es convertirse en alguien distinto, es, finalmente, volver a ser quien realmente eres. Por eso, al terminar esta travesía, no te lleves solo conceptos. Llévate escucha, llévate presencia, llévate la disposición de abrir espacio cada noche para que el alma hable y tú la escuches sin prisa, sin miedo, sin juicio. Quizás esta noche sueñes y quizás en ese sueño haya una llave, una imagen, un rostro, algo pequeño pero profundamente tuyo. Anótalo, siéntelo, habla con él, porque así es como todo comienza, no con grandes revelaciones, sino con la humilde valentía de escuchar lo que susurra en los márgenes de la conciencia, y en ese acto silencioso de escucha puedes finalmente encontrarte, porque, en el fondo, los sueños no quieren que los entiendas, solo quieren que vuelvas a casa.